A continuación tiene el uso de la voz el doctor Jordi Ferrer. Doctor, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy sí voy a hablar de estándares de prueba. Es decir, vamos a dar continuidad, en realidad, a las otras dos conferencias del martes y el miércoles. Si el martes hablaba de los distintos momentos de la actividad probatoria, el miércoles sobre el momento de la valoración de la prueba, y concluí en el día de ayer indicando que lo máximo que nos puede indicar la valoración de la prueba es el grado de corroboración que una hipótesis tenga o que las distintas hipótesis tengan. Pero ese grado de corroboración nunca será absoluto. Ese grado de corroboración siempre será, en todo caso, mayor o menor que las hipótesis rivales, y en todo caso habrá que determinar si es suficiente o no es suficiente para poder considerar probada la hipótesis en cuestión. Y esto nos lleva necesariamente a la idea de que no hay, certezas racionales que puedan ser alcanzadas ni en el proceso ni en ningún otro ámbito del conocimiento. Carmen también se refería a ello hablando de la prueba pericial, de cualquier otro ámbito del conocimiento, de pericias sobre otros ámbitos del conocimiento que se traen al proceso en la ponencia que me ha precedido. Si esto es así, partiendo de una serie de premisas a las que ahora puedo referirme muy rápidamente porque he abundado sobre ellas en los 2 días precedentes, premisas como las que ahora tienen en pantalla, la relación teleológica entre prueba y verdad, esto es que el objetivo de la prueba en el procedimiento judicial, en cualquier procedimiento judicial, es y no puede ser otro que el de la averiguación de la verdad, que esa noción de verdad, que la noción de verdad que está en juego aquí es la verdad como correspondencia, es decir, que decimos que un enunciado es verdadero si y solo si se corresponde con lo que ha sucedido en el mundo, que no se pueden alcanzar de todos modos certezas racionales acerca de si un enunciado es verdadero o es falso. Por tanto, podremos tener ciertos grados de probabilidades y esto nos lleva a que el razonamiento probatorio es necesariamente probabilístico. Si esto es así, de estas premisas que han sido asentadas ya en las conferencias precedentes, pueden surgir ya la necesidad, se observa ya la necesidad de fijar estándares de prueba. Un estándar de prueba es una regla jurídica. Empecemos por aquí, es una regla, es una norma jurídica que determina el umbral de suficiencia probatoria. Determina a partir de qué grado de corroboración vamos a considerar probada una hipótesis y por debajo del cual, por tanto, no consideraremos probada la hipótesis en cuestión. Sin estándares de prueba, es decir, sin normas que determinen ese umbral de suficiencia probatoria, no podemos tampoco aplicar otros tipos de reglas que parecen regular la decisión probatoria, como por ejemplo las reglas que determinan las cargas de la prueba o las presunciones. En cualquier ámbito, reglas que determinan la carga de la prueba en el sentido de carga objetiva. Esto es una norma que determina la carga de la prueba, determina quién pierde si no hay prueba suficiente. Esa es la carga de la prueba en sentido objetivo. ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente? Pero para resolver un caso por aplicación de la carga de la prueba, tengo que poder decir primero que no hay prueba suficiente. Solo después de determinar que no hay prueba suficiente ni de la hipótesis sostenida por la Fiscalía ni de la hipótesis sostenida por la defensa, solo después de determinar que no hay prueba suficiente ni de la hipótesis sostenida por el actor ni de la hipótesis sostenida por el demandado en un procedimiento civil, puedo decir después, puedo resolver después en aplicación de la regla de la carga de la prueba. Es decir, quién pierde si no hay pruebas, aplicando la regla que determina quién pierde si no hay pruebas suficientes. Pero para eso, insisto, primero necesito determinar que no ha habido prueba suficiente. Y para determinar que no ha habido prueba suficiente, tengo que conocer cuál es el umbral de suficiencia probatoria. Si no conozco esto, no puedo hacer ese paso subsiguiente.
Tampoco es posible motivar la decisión judicial en sentido integral. Y por tanto no es posible cumplir uno de los deberes que el debido proceso, de acuerdo a la interpretación que del debido proceso se realiza, tanto a nivel internacional, en el caso de la región en la que nos encontramos, de acuerdo a la jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como a nivel nacional, por cortes constitucionales o en el caso mexicano también por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo, el deber de motivar, la motivación es una parte del debido proceso. Pero la motivación en materia probatoria exige al menos tres cosas. Exige justificar la valoración individual de la prueba que se ha realizado. Es decir, por qué se ha atribuido fiabilidad a unas pruebas o por qué no se les ha atribuido fiabilidad. Exige justificar la valoración de conjunto, es decir, el grado de corroboración que las distintas hipótesis obtienen a partir de las pruebas presentadas al procedimiento. Pero exige también justificar que ese grado de corroboración es suficiente o no es suficiente. Y eso es lo que nos lleva a declarar probado o no probada una determinada hipótesis. ¿Y cómo caramba puedo justificar que ese grado de corroboración es suficiente o no es suficiente si desconozco el umbral de suficiencia probatoria? Si desconozco a partir de qué nivel podemos decir que una hipótesis está suficientemente corroborada y por tanto está probada o no lo está, y a partir de qué nivel o por debajo de qué nivel en cambio no lo está. Por tanto, este tercer paso imprescindible de la motivación sin estándares de prueba es imposible de dar, lo que quiere decir que es imposible de dar cumplimiento a una exigencia del debido proceso si no disponemos de estándares de prueba. Por eso hay una vinculación directa, en mi opinión, entre la formulación, la disposición, el conocimiento de los estándares de prueba aplicables a los distintos tipos de decisión probatoria en los distintos procesos y en las distintas etapas del proceso judicial y el cumplimiento del debido proceso. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que he dicho hasta aquí, a pesar de la importancia del papel que tienen los estándares de prueba, la realidad de las cosas es que ni la doctrina procesal, ni el garantismo siquiera, el garantismo penal, tampoco el garantismo procesal, por poner nombres, ni el garantismo penal a la Luigi Ferraioli, ni el garantismo procesal a la Alvarado Belloso, ni tampoco la mayoría de la jurisprudencia de las altas cortes, y mucho menos todavía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha prestado atención a los estándares de prueba. Y además, si buscamos los estándares de prueba en nuestros códigos de procedimiento, vamos a encontrarnos con una gran decepción, con un gran vacío, precisamente con un incumplimiento de esa necesidad a la que antes hacía referencia. Los estándares de prueba, en mi opinión, cumplen en el proceso judicial y en el diseño procesal tres funciones de la mayor importancia. Y es importante entender el papel de esas tres funciones para después ser capaces de darle a los estándares de prueba el diseño que ameritan. La primera de ellas es que es una función heurística. Aportan los criterios de justificación o aportan algunos de los criterios de justificación de las decisiones probatorias. Sin estándares de prueba, decía hace un momento, no conozco cuál es el umbral de suficiencia probatoria y, por tanto, a partir de qué grado de corroboración puedo dar por probada una hipótesis. Y, por tanto, no conozco qué es lo que voy a tener que justificar cuando doy por probada una hipótesis. ¿Qué es lo que tengo que justificar? Que hay prueba suficiente. Pero si no sé cuándo hay prueba suficiente, me faltan los criterios para dar esa justificación. Y, por tanto, es una función dirigida fundamentalmente a las personas juzgadoras. Es una función que aporta, los estándares de prueba aportan criterios de justificación de las decisiones que deben adoptar las personas juzgadoras en el procedimiento judicial. La segunda de las funciones tiene, en cambio, una mirada no tanto hacia las personas juzgadoras, sino una mirada hacia las partes en el procedimiento. Tanto da qué tipo de procedimiento
sea, y si por tanto es un procedimiento penal donde hablaremos fundamentalmente de la acusación, sea fiscalía, acusación pública, o de las acusaciones particulares si las hay o las puede normativamente haber, y de la defensa por el otro lado, como si estamos hablando de procedimientos civiles, laborales, contencioso-administrativos, del tipo que fueran. En cualquiera de esos procedimientos, los estándares de prueba cumplen una función de garantía hacia las partes. Una garantía preprocesal, procesal y hasta postprocesal, si se quiere. Es decir, preprocesal en la medida en que puedo organizar mi estrategia probatoria teniendo en cuenta cuál es el umbral de suficiencia probatoria que será requerido para cada tipo de decisión. Si yo no sé qué es lo que se me va a requerir para poder considerar que está probada la hipótesis fáctica que yo voy a defender en el procedimiento, ¿cómo sé si dispongo de pruebas suficientes y cómo organizo mi estrategia probatoria para conseguir ganar el procedimiento si no conozco esos umbrales de suficiencia probatoria? Tengo un problema, digamos, fundamental de entrar a un procedimiento con los ojos cerrados sin saber cuáles son al menos una parte de las reglas con las que van a tomar las decisiones sobre mi caso en materia de hechos. Y esto es todavía más grave cuando se plantea la posibilidad de llegar a acuerdos sobre los hechos con la parte contraria. Imaginemos en un procedimiento de derecho de daños donde una parte sostiene que le han producido un daño que no está obligada a soportar y que el causante de ese daño ha sido la persona a la que ha demandado, y la otra parte sostiene en cambio que no sé si se ha producido o no este daño, pero en todo caso yo no lo he causado, yo no soy el autor de la acción que ha producido este daño. Y discuten estas partes acerca de los hechos, en este caso acerca de la autoría del daño. Y en algún momento se plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, pero parece que habrá algunos factores, algunos vectores que son imprescindibles a considerar al momento de decidir si me conviene o no me conviene el acuerdo. Y alguno de ellos tiene que ver con cuáles son las probabilidades que tengo de ganar el proceso, si sigo. Claro, si las probabilidades que tengo de ganar el proceso son bajas, quizás me conviene aceptar un acuerdo. Si las probabilidades que tengo de ganar el proceso con una estimación completa de mis pretensiones, quizás me convenga o tenga menos incentivos para aceptar ese acuerdo. Pero ¿cómo sé, desde el punto de vista probatorio, cuál es la probabilidad que tengo de ganar un proceso si no sé cuándo hay prueba suficiente? Los problemas son mayores que estos, porque también debería poder saber no solo cuál es el umbral de suficiencia probatoria, sino también tener información acerca de cuáles son las pruebas de que dispone la parte contraria, no solo las que dispongo yo. Lo que nos llevaría a la necesidad de implementar un mecanismo efectivo de descubrimiento, cosa que hoy en el proceso civil en México no está regulado y en el proceso penal está regulado lastimosamente mal, de modo que no acaba siendo efectivo, un efectivo descubrimiento. Pero bien, necesitaría un descubrimiento, porque para estimar las probabilidades de ganar no solo tengo que tener en cuenta las pruebas de que yo dispongo, sino también las pruebas de que disponga el otro. Y después de conocer las pruebas de que dispone el otro y las pruebas de que dispongo yo, tengo que saber con qué umbral de suficiencia va a ser juzgado el caso. Y entonces puedo empezar a estimar las probabilidades de ganar y, por tanto, tomar una decisión acerca de los hechos, acerca de si me conviene un acuerdo. ¿Cómo caramba hacen las partes para aceptar un acuerdo en materia penal, en un juicio, en un procedimiento abreviado, si no sé cuáles son las probabilidades que tengo como defensa de obtener una absolución? Sin la más mínimo conocimiento sobre esto, estoy tomando decisiones sobre los acuerdos otra vez con los ojos vendados. Y esto parece un problema serio de garantías del procedimiento. Pero no solo son estas preprocesales, también durante el procedimiento y después del procedimiento, o básicamente también a los efectos de poder impugnar la decisión.
¿Cómo puedo impugnar la decisión probatoria alegando que, por ejemplo, se me condenó sin prueba suficiente? Si no puedo, si no sé y no está y no es intersubjetivamente conocido cuando hay prueba suficiente. ¿Cómo caramba puedo decir que el juzgador me condenó sin prueba suficiente si no puedo conocer cuándo hay prueba suficiente? Si no está determinado cuándo hay prueba suficiente. Porque esto es lo que habrá que alegar al momento de un recurso. Y la otra parte, por ejemplo, podrá alegar que a pesar de que sea absuelto porque se ha considerado que no había prueba suficiente, se cometió un error, porque sí lo había. Y por tanto impugnará la absolución. ¿Cómo puede impugnar la absolución alegando una deficiencia en la decisión probatoria porque sí había prueba suficiente y a pesar de eso se absolvió? Si no se sabe cuándo hay prueba suficiente, si no se conocen cuáles son los umbrales de suficiencia probatoria. La Corte Interamericana ha sostenido que también forma parte del debido proceso el derecho a la doble instancia, el derecho al recurso. Y que ese derecho al recurso, ha dicho la Corte, se llame como se llame el recurso, debe permitir discutir en segunda instancia todos los aspectos, incluidos los fácticos, incluida la decisión probatoria. ¿Cómo caramba puedo hacer esto? ¿Puedo dotar de sentido ese derecho al recurso si no le aportamos a las partes el conocimiento, si las partes no pueden conocer y alegar acerca del cumplimiento o incumplimiento del estándar de prueba? No se puede hacer, desde luego, si está indeterminado cuál es el estándar de prueba. Y esto, por tanto, infringe garantías importantes de las partes. Pero los estándares de prueba cumplen otra función, una función de distribución del riesgo del error. Y este también es muy importante, muy importante. En nuestra cultura jurídica prácticamente no se estudian los errores judiciales. Casi me parece que se consideran una especie de tabú. Alguna vez nosotros, Carmen y yo, planteamos a una persona, a un consejero del Consejo General del Poder Judicial en España, que equivaldría, creo, al Consejo de la Judicatura acá, a un consejero, digo, del Consejo General del Poder Judicial, les pedimos el apoyo para realizar un estudio empírico acerca de los errores en materia penal en España. Se trataba de hacer una encuesta a jueces, etcétera, y nos diera una cierta información acerca de esto. La respuesta fue: de ninguna manera, esto no lo podemos hacer, porque esto sería como reconocer que cometemos errores en el proceso. Y esto institucionalmente no se puede reconocer. Sí. Hombre, creo que hay aquí un pequeño problema, una gran incomprensión. Una cuestión es que institucionalmente no podamos decir desde una institución que no tiene competencia jurisdiccional, como es el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de la Judicatura, que aquel o aquel otro ha sido un caso de error. Y otra cuestión es que no nos preocupemos por los errores, porque preocuparnos por los errores judiciales es preocuparnos por la mejora de la administración de justicia. Después de preocuparnos por los errores, podemos empezar a preocuparnos por cómo podemos hacer para disminuir los errores y, por tanto, para tener una mejor administración de justicia. Negar la posibilidad del error es simplemente negar, esconder debajo de la alfombra los problemas, pero con esto, desde luego, no los solucionamos. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que si no podemos tener certezas racionales acerca de la verdad de una hipótesis, sino solo mayores o menores probabilidades, esto quiere decir que siempre es posible que la decisión que adoptemos sea errónea. Porque aunque la decisión que adoptemos tenga un alto grado de probabilidad, un alto grado de corroboración a su favor, nunca es igual a la certeza racional. Por tanto, siempre hay un margen de error. Determinar el umbral de suficiencia probatoria, como por vasos comunicantes, produce una distribución del riesgo del error entre las partes.
cuanto más elevado sea el estándar de prueba, más elevado sea el umbral de suficiencia probatoria, menor riesgo hay de condenas falsas, esto es, de condenar a inocentes, sean inocentes penales, civiles, laborales o lo que fueren, menor riesgo hay de condenar a inocentes, pero a la vez mayor riesgo hay de absolver culpables. ¿Por qué? Porque es más difícil que se alcance un umbral de suficiencia probatoria tan exigente respecto de una persona que no cometió los hechos que se le están atribuyendo, pero también es más difícil que se alcance un umbral de suficiencia probatoria tan exigente respecto de una persona que sí cometió los hechos. Y por tanto, menor riesgo de condenas de inocentes, pero mayor riesgo de absolución de culpables. Si bajamos el estándar de prueba, estamos disminuyendo el riesgo de absolución de culpables, porque ahora será más fácil llegar a un estándar menos exigente, pero estamos aumentando el riesgo de absolución de condena de inocentes, porque también más fácil es que respecto a una persona que no cometió los hechos que le están siendo imputados, sí se alcance prueba suficiente. Por tanto, poner el estándar de prueba en un lugar o en otro, en un nivel de exigencia o en otro, distribuye el riesgo del error entre las partes. Cuánto riesgo del error soporta en sus espaldas cada una de las partes es algo que es dependiente, no solo, pero en buena parte, del estándar de prueba que se determine. Y por tanto, y esta, veremos más adelante, es una decisión política, no epistémica, no epistemológica, una decisión política de cuánto nos parece razonable como sociedad que soporten unos y que soporten otros, cuánto riesgo del error de un tipo, condenas falsas, estamos dispuestos a soportar, cuánto riesgo del error del otro tipo, absoluciones falsas, estamos dispuestos a soportar. Volveré después sobre esto. Comprender bien esas tres funciones, la función heurística de aportar criterios de justificación, la función de garantía hacia las partes, la función de distribución del riesgo del error, nos sitúa ante la posibilidad de determinar adecuadamente el papel que juegan los estándares de prueba en el procedimiento. Para determinar esos estándares de prueba, es decir, para fijar y para formular los estándares de prueba, creo que hay que atender fundamentalmente a dos tipos de requisitos o requerimientos. Requerimientos de tipos distintos. Por un lado, requerimientos metodológicos respecto de cuándo es correctamente formulado un estándar de prueba. Y por el otro lado, requerimientos políticos acerca de cuándo nos parece justificado que el umbral de suficiencia probatoria sea más alto o más bajo. ¿Dónde nos parece, cuál es el nivel de exigencia probatoria que nos parece adecuado para cada tipo de decisión? Son dos tipos de aspectos que deben ser completamente distinguidos, porque los segundos, los políticos, son algo que en mi opinión debe resultar de una decisión democrática, social en cada sociedad y para cada momento y para cada tipo de decisión. Los primeros, en cambio, tienen que ver con cuestiones que son de tipo epistemológico, de tipo metodológico, de tipo teórico. Y por tanto no dependen de la voluntad política, sino dependen de la correcta formulación de un estándar. ¿Cuáles son los criterios metodológicos que debe cumplir una adecuada formulación de un estándar de prueba? Pues bien, en mi opinión son fundamentalmente 4, que ahora tienen en pantalla y los voy a comentar cada uno de ellos, y nos va a permitir el comentario, la explicación de cada uno de ellos, observar también cuáles son los déficits de la legislación actual al respecto de estos temas. El primero de los requisitos es que el estándar de prueba, los criterios que utilice un estándar de prueba deben ser relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto a las conclusiones probatorias que se establezcan. Es decir, ¿cuánto está justificada una conclusión a partir de las pruebas? Tenemos que tener criterios que determinen el umbral de suficiencia probatoria teniendo en cuenta cuánto justifican las pruebas las distintas hipótesis. Y esto es lo que va a hacer al estándar de prueba
intersubjetivamente controlable. Esto nos sitúa ya ante la dura realidad de que nuestras formulaciones habituales que podemos encontrar en los códigos procesales para determinar los umbrales de suficiencia probatoria ya no cumplen este primer criterio. Porque este primer criterio nos apela a criterios que sean intersubjetivamente controlables y relativos a la capacidad justificativa, a la capacidad de corroboración de las pruebas respecto de las hipótesis. Y esto quiere decir que, para empezar, tenemos que desterrar, tenemos que eliminar de nuestro lenguaje a la hora de formular estándares de prueba la apelación a criterios subjetivos, mentales, psicológicos de los juzgadores. La apelación a sus creencias, la apelación a sus convencimientos personales, a la certeza moral, etcétera, etcétera. Todas estas apelaciones nada tienen que ver con la capacidad justificativa de las pruebas, porque yo puedo estar convencido de una hipótesis a pesar de que las pruebas muy débilmente justifican esa hipótesis. Y al revés, puedo no estar convencido de una hipótesis a pesar de que las pruebas fuertemente justifican esa hipótesis. El convencimiento personal no depende necesariamente de esto. Y en todo caso, el convencimiento personal no es intersubjetivamente controlable. El artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que es la terminología para llamar al Código de Procedimiento Penal en España, dice lo siguiente: el tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado por esta ley. Es decir, el tribunal dictará sentencia apreciando según su conciencia las pruebas. Ese es el criterio, la apreciación en conciencia. Bueno, este es un criterio netamente subjetivo, que incumple este primer requisito. El artículo 127 del Código Procesal Penal portugués dice: salvo que la ley disponga otra cosa, la prueba se valorará según las reglas de la experiencia y la libre convicción del órgano competente. La libre convicción, el convencimiento, la convicción, la íntima convicción, etcétera, de terminologías para referirse al convencimiento personal, obviamente no es intersubjetivamente controlable. Y no determina un umbral de suficiencia probatoria, claramente. Podría seguir con más y más ejemplos de toda nuestra órbita cultural, pero me limitaré al caso mexicano. El artículo 20, A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ustedes saben, dice: el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Ya me referí, creo que ayer o anteayer, a este artículo, que está refrendado, por otra parte, después por el 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento, así se llama ya el artículo, ya empezamos mal por el título. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción, más allá de toda duda razonable, pero adquiera la convicción. Si no tiene la convicción, no. Y por tanto hay un criterio que es subjetivo, al menos en su formulación. Así podemos encontrarlo, como decía, en otros muchísimos códigos de procedimiento penal, civil, laboral, etcétera, en toda nuestra órbita cultural, pero así también se puede encontrar en la órbita cultural anglosajona, no es muy distinto. El establecimiento del más allá de todo razonable como estándar para el proceso penal fue objeto de una decisión de la Corte Suprema norteamericana en el caso In Re Winship en el año 1970. Y en esa sentencia la Corte Suprema decía lo siguiente: el estándar de prueba es un intento de instruir al juzgador de los hechos acerca del grado de confianza que nuestra sociedad piensa que él debe tener en la corrección de las conclusiones sobre los hechos para tomar decisiones. A pesar de que las expresiones preponderancia de la prueba y prueba más allá de todo duda razonable son cuantitativamente imprecisas, comunican al juzgador de los hechos diferentes nociones acerca del grado de confianza que se espera que tenga en sus conclusiones sobre los hechos. Otra vez,
más allá de todo duda razonable, como exigencia del grado de confianza que el juzgador debe tener en sus propias conclusiones. Un elemento, otra vez, netamente subjetivo que viola este primer criterio. Como les decía también cuando me referí al artículo 20 constitucional antes de ayer, creo que, digámoslo así, la impericia del legislador constitucional y del legislador procesal penal mexicano ha sido resuelta en buena medida por la interpretación jurisprudencial que a ese artículo le ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convirtiendo el convencimiento no en el acto psicológico del juez de tener una determinada creencia, sino en un elemento normativo. Y así la sentencia del amparo en revisión 3457 de 2013 dice lo siguiente: estas concepciones subjetivistas de la prueba no solo impiden establecer objetivamente cuándo existe evidencia suficiente para tener por acreditada una hipótesis probatoria, sino que además resultan incompatibles con los principios que rigen la valoración racional de la prueba. De acuerdo con la doctrina especializada, cuando una condena se condiciona a los estados de convicción íntima que pueda llegar a tener un juez en relación con la existencia del delito y o la responsabilidad del imputado, se abre la puerta a la irracionalidad, porque estos estados de convicción pueden emerger en el juzgador sin que haya una conexión entre estos y la evidencia disponible. En este orden de ideas, entender la duda a la que alude el principio indubio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, no solo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza una duda absolutoria, el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su convicción, el grado de confianza que decía la Corte Suprema norteamericana, sino también asumir que la duda solo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una creencia subjetiva del juzgador que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto del material probatorio de elementos de prueba que justifiquen la existencia de la duda. Es decir, ya no se trata de que tenga o no tenga la convicción, sino de que esté justificado tenerla. Ya no se trata de si de hecho la tiene o no la tiene, sino que se trata de que esté justificado a partir de las pruebas que un sujeto racional tenga esa convicción. No sabemos si el juez o la jueza es racional o no lo es, o toma una decisión racional o no la toma respecto de ese caso concreto. Pero ¿qué haría un sujeto racional? ¿Qué convencimiento tendría un sujeto racional a partir de las pruebas presentadas? Este ya no es un estado psicológico concreto del juzgador concreto, sino un elemento que va de las pruebas a las hipótesis, cuánto las pruebas justifican las distintas hipótesis. Segundo requisito. El estándar de prueba o los criterios para que determine el estándar de prueba deben poder cumplir la función de establecer un umbral de suficiencia probatoria. Y aquí, fíjense cómo podríamos hacer otra vez un repaso de nuestra legislación y encontrar cómo criterios como la apelación a la sana crítica. ¿Sana crítica me determina un umbral de suficiencia probatoria? La apelación a la inducción, a la justificación inductiva, al respeto de las leyes de la ciencia o de las leyes de la lógica. Ninguna de estas apelaciones que encontramos otra vez de forma repetidísima en todas nuestras legislaciones procesales es capaz de determinar un umbral de suficiencia probatoria. Creo que estaremos de acuerdo todos en la sala en que si en un proceso penal estuviéramos, por ejemplo, el grado de exigencia probatoria para decidir si se archiva un procedimiento, si se sobresee un procedimiento durante la investigación o no, es uno. El grado para determinar si se toma una medida cautelar o una prisión preventiva es otro. El grado para determinar, el grado de exigencia probatoria para determinar si se abre juicio oral es otro. Y el grado para determinar si se condena o no se condena es otro. No podemos exigir lo mismo para abrir juicio oral que para condenar. La exigencia probatoria es distinta.
pero el umbral de suficiencia probatoria es distinto. Pero en cambio parece que en todas esas decisiones habrá que respetar las leyes de la lógica. En todas esas decisiones habrá que respetar las leyes de la ciencia. Y en todas esas decisiones habrá que respetar la sana crítica. Pero es que ninguna de estas cosas determina el umbral de suficiencia probatoria. Por tanto, estas apelaciones, que no digo que estén mal, porque siempre hay que respetar las leyes de la lógica en el razonamiento, pero son insuficientes claramente para determinar un umbral de suficiencia probatoria. Por tanto, no determinan, no son estándares de prueba, no cumplen la función que debe tener un estándar de prueba. Por tanto, no cumplen este segundo requisito. Algunos autores, en especial anglosajones, han defendido, y lo digo de paso por razones de no alargarme tanto, han defendido que está bien que el estándar de prueba no determine exactamente un umbral. Es lo que ellos llaman un estándar de prueba flexible. Porque de esta manera el nivel de exigencia probatoria lo podremos adaptar a cada caso concreto. Y la decisión sobre qué nivel de exigencia probatoria requerir, dicen ellos, es bueno que se tome respecto de cada caso concreto, porque cada caso concreto tiene particularidades distintas que hacen que sea aconsejable un nivel de exigencia probatoria distinta, porque los daños que podemos producir, las gravedades de los respectivos errores son distintas también. Claro, esto en un sentido es innegable. El daño que se le puede producir a una persona que se le condena a pagar 1 millón de pesos no es lo mismo si esa persona se llama Pepito Pérez o Carlos Slim. Obvio, ¿verdad? Aunque el ilícito sea el mismo y aunque los hechos sean exactamente los mismos y las pruebas sean exactamente las mismas. Pero si la decisión es errónea, el daño que le producimos a Pepito Pérez con la condena de que pague 1 millón de pesos puede ser mucho mayor que el daño que le producimos al señor Carlos Slim si le condenamos erróneamente a pagar 1 millón de pesos. Claro, las circunstancias del caso concreto hacen que la gravedad de los respectivos errores puedan ser distintas. Pero si decidimos como sociedad que atenderemos a las circunstancias de cada caso concreto para establecer las reglas, esto es lo mismo que dimitir de la posibilidad de tener reglas y dimitir de la posibilidad de conocer las reglas antes de ser enjuiciados y dimitir de la posibilidad de conocer las reglas antes de actuar. Es más, también dimitir de la posibilidad de establecer las reglas del juego entre todos. Porque si solo para el caso concreto, entonces solo el juzgador de cada caso las podrá tomar, esas decisiones, y no a nivel legislativo. No sé por qué para los estándares de prueba deberíamos aplicar esa especie de casuísmo y no para los impuestos. No sé por qué deberíamos aplicar ese casuísmo para los estándares de prueba y no, por ejemplo, para los niveles de renta, los efectos de tener unos determinados beneficios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias del caso concreto de la persona que comete un delito también son distintas, a pesar que cometan el mismo delito. ¿Por qué? Entonces, pretendemos tener normas generales en el ámbito penal y no decidir en cada caso concreto lo que sea justo hacer y dejárselo al juzgador. Pero esto es abandonar la idea del derecho y caer en la justicia del Cadí. Tercer requisito metodológico. Los estándares de prueba deben usar una métrica de probabilidad inductiva. Es decir, o en otros términos, no deben usar una métrica de probabilidad matemática. ¿Por qué? Porque no es de probabilidad, porque el razonamiento probatorio no se puede traducir en un esquema, no puede dotársele de un esqueleto de probabilidad matemática. El razonamiento probatorio es probabilístico, pero no de probabilidad matemática. Algunos autores han sostenido que la inconveniencia de
usar la probabilidad matemática para el razonamiento probatorio es que los juzgadores no tienen una formación en las leyes de la probabilidad matemática. Si esta fuera la razón, es tan fácil como dársela. Señores de la Escuela Judicial, empiecen a formar a los juzgadores mexicanos y a las juzgadoras mexicanas en los axiomas de la probabilidad matemática y en el cálculo de probabilidades. Pero este no es el problema. El problema es que no hay manera de atribuir una probabilidad matemática, por ejemplo, a la posibilidad de que un testigo diga la verdad y decir que la probabilidad de que este testigo diga la verdad es del 87,3%. O del 8 o del 0,83 en el esquema, digamos, en el segmento entre 0 y 1. No hay manera de hacer esto que no sea arbitrario. Y los problemas son todavía mayores, porque el cálculo de probabilidades matemáticas exige partir de la probabilidad a priori de las pruebas. ¿Y cómo atribuimos una probabilidad a priori de las pruebas que no sea de forma arbitraria? Tengo muchos problemas que me impiden el cálculo matemático de probabilidades, usar el cálculo matemático de probabilidades para el razonamiento probatorio en el derecho. Diría en otras muchas áreas también, pero en particular en el derecho esos problemas se dan. Si esto es así, es un razonamiento probabilístico, pero no traducible matemáticamente, no traducible en números. Por tanto, el estándar de prueba no podrá decir que el umbral de suficiencia probatoria es el 90%. O el 50%. No podremos establecer esos umbrales a partir de números. Y esto nos lleva otra vez al segundo de los requisitos. Después de hacer esto, miremos otra vez el segundo. Porque ¿cómo lo podremos establecer? Usando criterios propios, digamos, del lenguaje natural, no del lenguaje matemático ni del lenguaje lógico. Y los criterios propios del lenguaje natural siempre tienen un grado de vaguedad ineliminable. Por tanto, el umbral tendrá algún grado de vaguedad ineliminable y tendrá algún grado de imprecisión ineliminable. Lo que tenemos que hacer es intentar precisar lo más posible ese umbral. Precisar lo más posible ese umbral. Después veremos cómo podemos avanzar con esos ejemplos, con algunos ejemplos. En cuarto lugar, los estándares de prueba necesarios para las distintas fases del procedimiento deben estar ordenados en una exigencia progresiva. No solo necesito estándares de prueba para la decisión final, volveré después sobre esto, necesito estándares de prueba para decidir si se sobresee o no se sobresee un caso, si adopto o no adopto una medida cautelar, si se abre juicio oral o no se abre juicio oral, si se condena o no se condena al final. Y como decía hace un rato, el nivel de exigencia probatoria en cada uno de esos momentos, de esos tipos de decisiones, no puede ser el mismo. Y debe seguir una cierta orientación tendencialmente más exigente conforme llegamos hacia el final, o menos exigente al inicio del procedimiento. La razón para esto es muy simple, y es que cuanto más al inicio del procedimiento estamos, menor es el valor probatorio de las pruebas de que disponemos. El acervo probatorio es más pobre. Es decir, la información que me puede dar ese acervo probatorio es más pobre cuando estoy al inicio de una investigación. Mire, para decidir si hago un cateo en un domicilio, tiene que haber información suficiente de que en ese domicilio se puede estar cometiendo un delito o puede haber pruebas de la comisión de un delito. Pero evidentemente esa suficiencia, ese umbral de suficiencia, no puede ser el mismo que usemos para condenar en un proceso penal. Porque ese momento inicial de la investigación, todavía las pruebas las estamos recabando. Si exigiéramos tanto, nunca lo podríamos cumplir. Por tanto, necesito umbrales de suficiencia probatoria que vayan adecuándose progresivamente de forma más exigente a las distintas etapas de avance del procedimiento. Vistos todos estos requisitos metodológicos para formular adecuadamente un estándar de prueba, conviene entrar en los criterios o requisitos político-morales. Y antes de formular o de expresar algunos de ellos, quisiera dedicar un par de minutos a deshacer algunos equívocos al respecto.
Algunas veces se dice que cuanto más exigente sea un estándar de prueba, menor será el riesgo de error en la decisión probatoria. Y esto nos aconsejaría tener estándares de prueba muy exigentes. Bueno, no es así, de ninguna de las maneras. Un estándar de prueba más exigente no disminuye el riesgo de error, disminuye el riesgo de error de condenas falsas, pero aumenta el riesgo de error de absoluciones falsas, de culpables absueltos. Por lo tanto, no disminuye el total del riesgo del error, solo lo distribuye de un cierto modo. Por tanto, y como el riesgo y como los errores, los dos nos deberían preocupar. Nos debe de preocupar el riesgo del error de una condena falsa, por supuesto, pero también nos debe de preocupar el riesgo del error de una absolución falsa. Porque cuando tengo una absolución falsa, lo que tengo es la inaplicación de una norma jurídica, es decir, de una consecuencia jurídica, por ejemplo, una condena, una indemnización en derecho de daños, un despido, lo que fuere en cada jurisdicción. Lo que tengo es la inaplicación de una consecuencia jurídica a un caso en el que sí se han producido los hechos que el derecho prevé como condición de la aplicación de esa consecuencia. Y por tanto tengo una situación de inaplicación del derecho. El derecho no está cumpliendo sus funciones. Y cuantas más errores tenga, cuantos más casos de error tenga, menor capacidad de motivación tiene el derecho respecto de la conducta de la sociedad. Evidentemente, aquí se puede ver muy claramente respecto de los casos de absoluciones falsas. Cuanta mayor sea la impunidad, menor capacidad de motivación tendrá el derecho, tanto si es penal como civil, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos deben de preocupar los dos tipos de errores. Esto no quiere decir que nos preocupen igual o que nos deban de preocupar al mismo nivel. Esta será la cuestión que tenemos que decidir como sociedad. Cuanto más nos preocupa un tipo de error y cuanto más el otro, o cuanto menos el otro, a los efectos de determinar dónde establecemos el umbral de suficiencia probatoria. También se suele decir que establecer estándares de prueba muy exigentes es la mejor manera de disminuir el número de condenas falsas. Y esto también es seriamente discutible. No es que no sea una manera de disminuir el riesgo de error de condenas falsas. Por supuesto que lo puede ser, pero seguramente no es la mejor manera de hacerlo. La mejor manera de disminuir el riesgo de condenas falsas es mejorar el acervo probatorio. Mejorar el acervo probatorio, las pruebas que llegan a los procedimientos judiciales. Cuanto más rico sea el acervo probatorio, más rico y fiable sea el acervo probatorio que llega a los procesos judiciales, mejor podremos discriminar entre los verdaderos culpables y los verdaderos inocentes. Menor es el riesgo de error total o mayor es la probabilidad de acierto en la decisión. Si estamos preocupados por las condenas falsas, la mejor manera de disminuir el riesgo de condenas falsas no es necesariamente aumentando el estándar de prueba, o no solo ese es el mecanismo. El mejor mecanismo es mejorar el acervo probatorio que llega a nuestros procedimientos, lo que en el proceso penal quiere decir mejorar las investigaciones. ¿Cuáles pueden ser esos criterios a los que antes me refería? Bueno, yo no soy un objetivista en materia moral, y de moral estamos hablando, porque de moral hablamos cuando hablamos de en qué medida nos parece bien o nos parece mal que el riesgo del error a partir de un cierto nivel esté sobre las espaldas de la acusación o esté sobre las espaldas de la defensa o esté sobre las espaldas del actor o del demandado en un proceso civil. Es una cuestión de como sociedad qué nos parece bien y qué nos parece mal, qué grado de exigencia nos parece adecuado. Y esta es una cuestión político-moral. Yo no soy objetivista en moral, no creo que haya respuestas morales objetivas y por tanto no creo que en ninguna de estas cuestiones que están ahora en pantalla se pueda dar una respuesta moral objetiva. Pero sí creo que tenemos que darle respuestas como sociedad. Y entiendo que además como sociedad democrática lo mejor que podemos hacer es hacerlo democráticamente.
Por tanto, que nuestros legisladores, por razón de que esta es una cuestión política, sean los que adopten estas decisiones en representación de la sociedad a la que representan. ¿Y qué criterios se pueden tomar en cuenta? Aquí les pongo 6 posibles, no digo que sean los únicos, tampoco que necesariamente tengan que ser estos, pero sí me parece que entendiendo cómo valoramos este tipo de cuestiones en nuestras sociedades, estos podrían tener un papel importante. Los más importantes me parecen, en todo caso, los 2 primeros. En primer lugar, la gravedad del error de la condena falsa. ¿Cuán grave es si nos equivocamos condenando a alguien? Cuanto más grave sea, más precauciones debemos tomar para no condenar erróneamente a alguien. ¿De qué depende que sea más o menos grave? De cuál sea el bien afectado por la condena y en qué grado se afecte ese bien. No es lo mismo que la condena afecte al patrimonio que a la libertad. No es lo mismo que afecte a la libertad que a la vida, donde hay pena de muerte. Entonces, ¿cuál es el bien afectado y cuál es el grado de afectación? No es lo mismo que afecte a la libertad ambulatoria, imponiendo, por ejemplo, una orden de alejamiento, que afecte a la libertad imponiendo 20 años de cárcel. En los 2 casos se afecta a la libertad, pero el grado de afectación es muy distinto. No es lo mismo que me condenen una multa por una infracción de tráfico a que me metan 20 años en la cárcel. Es decir, ¿cuál es el bien afectado y cuál es el grado de afectación del bien? Eso nos determina cuál es la gravedad del error en la condena, es decir, en la limitación de ese bien. Esta es una cuestión que, como les digo, en mi opinión no tiene una respuesta objetiva. El asunto es, como sociedad, ¿qué nos parece? Bueno, yo diría que en nuestras sociedades hay un cierto consenso en que el bien libertad es un bien más importante que el bien patrimonio. Que el bien vida es más importante que el bien libertad. Y así sucesivamente. Ok, bien. Entonces, pues es una cuestión que nos podría parecer de otra manera. Nos parece esto. Es más o menos, diría, si no unánime, al menos sí ampliamente mayoritario. Bien, pues entonces tomemos las decisiones en función de esto. Ahora, esto ya nos pone ante una cuestión, me parece muy importante. Si observamos, por ejemplo, cómo se ha ido produciendo en la evolución del derecho penal en los últimos 50 o 60 años, vemos cómo el derecho penal ha seguido una doble evolución. Por un lado, yo diría casi todos los países, al menos occidentales, ha seguido una doble evolución. Por un lado, se ha llevado al derecho penal muchísimas acciones, muchísimas conductas que hasta ese momento estaban despenalizadas, tratadas quizás con otras herramientas jurídicas, con el derecho civil, con el derecho administrativo, pero el populismo penal hace que todo lo llevemos al derecho penal. Hay que no solo aumentar las penas, sino aumentar los ilícitos penales. Pero a la vez que más cosas llevamos al derecho penal, también hemos diversificado las consecuencias jurídicas. Porque si miramos a nuestros sistemas 50 o 60 años atrás, las consecuencias jurídicas del derecho penal eran siempre la privación de libertad y a veces la privación de la vida. Hoy está la inhabilitación para cargo público, está las órdenes de alejamiento, la inhabilitación para el ejercicio profesional, las sanciones pecuniarias, como consecuencia de una sanción penal. El derecho penal de las personas jurídicas, que obviamente nunca implica la privación de libertad. Bien, en todos esos casos, toda esa diversidad me pone ante una situación de diversidad de la gravedad del error. ¿O es que es lo mismo una sanción en el derecho penal de una condena, una sanción pecuniaria, otra vez de 5.000 pesos, a una sanción de 20 años de cárcel? Siempre en el proceso penal. ¿O es que es necesariamente más grave una sanción penal de una multa pecuniaria que la retirada de la patria potestad en el proceso civil? Si esto es así,
si este es un criterio para tomar las decisiones acerca del umbral de suficiencia probatoria, quizás deberíamos o podríamos plantearnos como sociedad que el estándar de prueba para el proceso penal no necesariamente tiene que ser el mismo, ni siquiera para la decisión final, y que no necesariamente tiene que ser siempre más grave, más exigente, que para otros tipos de procedimiento. Pero otra vez, esta sería una decisión que deberíamos tomar como sociedad. ¿Cuál es la gravedad del error de la absolución falsa? Esta nos tiene que preocupar también, ya lo he dicho antes. Y la absolución falsa a veces puede dar lugar a la reincidencia, a una grandísima impunidad y por tanto una incapacidad del derecho de proteger los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad sexual, etcétera, etcétera, de los miembros de la sociedad, el derecho a de las víctimas, pero a veces también da lugar automáticamente a la continuación de la actividad ilícita. Déjenme que ahora ponga un ejemplo de derecho administrativo y no de derecho penal. Supongamos que tenemos que decidir en una causa administrativa, en derecho medioambiental, si la explotación de una determinada mina está produciendo la contaminación, el modo en que están explotando una mina está produciendo la contaminación de un acuífero. Cosa que podría tener consecuencias importantísimas en la salud, no solo del medio ambiente, sino de las personas que dependen de ese acuífero para beber, para cocinar, para el uso del agua. Bien, ¿qué pasa si nos equivocamos en la absolución? Es decir, si determinamos falsamente que no están contaminando ese acuífero. Bueno, lo que va a pasar es que obviamente la compañía va a seguir realizando su explotación como la venía realizando. Es decir, si estaban contaminando, van a seguir contaminando. No se trata de un cierto riesgo de reincidencia, es que simplemente va a haber una continuación. Y esta puede ser gravísima. Entonces, ¿cuál es la gravedad? Y aquí fíjense otra vez, estoy hablando de derecho administrativo, y lo mismo estoy hablando de derecho administrativo cuando hablo de multas de tráfico. ¿El estándar de prueba para el derecho administrativo debe ser siempre el mismo? Me parece que no necesariamente. No tiene nada que ver el derecho de la competencia con el derecho medioambiental y el derecho del tráfico. Son ámbitos, aún dentro del administrativo, incluso del administrativo sancionador, tremendamente distintos. Por tanto, ¿cuál es la gravedad de la absolución falsa? Debería preocuparnos. ¿Cuáles son las dificultades probatorias de los tipos de casos? Parece que son cuestiones que pueden ser consideradas. Hay casos, en estos días hablábamos, por ejemplo, de los delitos sexuales, de ciertos tipos de delitos sexuales. Me parece que la posesión de pornografía infantil tenga especiales dificultades probatorias. Necesita tipos de pruebas periciales normalmente sobre aparatos informáticos, etcétera, pero no tiene unas especiales dificultades probatorias. Pero las agresiones sexuales, las violaciones y como dije ayer, creo, incluso más, los tocamientos no consentidos, etcétera, tienen particulares dificultades probatorias. Y en esos casos, si el estándar de prueba es muy exigente, lo que sucede es que voy a tener muchísimas absoluciones falsas. Muchísimas más que en otros casos menos difíciles probatoriamente. Esto podría aconsejar para esos tipos de casos, siempre por tipos de casos, no casos concretos, por tipos de casos, por ejemplo, por tipos delictivos, un estándar de prueba menos exigente. Creo, por cierto, que esto es lo que pasa, de hecho, en nuestros ordenamientos. Creo que lo que pasa, de hecho, en la mayoría de los casos de delitos sexuales es que el estándar de prueba que se requiere es menor que para el robo de bicicletas. Pero nadie lo dice. Entonces, bueno, yo lo que estoy diciendo es, ni siquiera estoy planteando que deba ser así, pero que esta es una consideración a adoptar. Y me parece que parte de lo que se ha dado en llamar la perspectiva de género
en materia probatoria podría atender también, apuntar también hacia no tanto la valoración de la prueba, donde la perspectiva de género tiene la importancia de evitar los sesgos, evitar prejuicios, etcétera, sino también a la discusión acerca de cuál debería ser el estándar de prueba para ciertos tipos de casos. Pasaré por alto los demás por mor de la brevedad para poderles ofrecer un panorama de posibles estándares de prueba. Hay un asunto adicional que tiene que ver con el requisito metodológico número 3, que acerca de si es una probabilidad matemática o no es una probabilidad matemática, etcétera, que tiene que ver con lo siguiente. El estándar de prueba debe reflejar el tipo de razonamiento probatorio, digamos, la naturaleza, el carácter del razonamiento probatorio. Si uno sostiene que el razonamiento probatorio es un razonamiento probabilístico matemático, el estándar de prueba deberá reflejar ese carácter y establecer el umbral de suficiencia probatoria a partir de un umbral matemático, de un número. Si uno, en cambio, sostiene que el esquema del razonamiento probatorio es otro, entonces el estándar de prueba deberá corresponderse con ese carácter del razonamiento probatorio. Y esto nos permite ver se puede ver claramente en estos estándares de prueba que ahora les presento. Les voy a presentar 7 ejemplos de estándares de prueba que uno podría imaginar puestos en el lugar que en nuestros códigos procesales están esas formulaciones inadecuadas. Es decir, miren, para este tipo de decisión, este es el umbral de suficiencia probatoria que se requiere, expuestos en un artículo del código procesal. Bien, estos 7 están ordenados de mayor a menor exigencia. Es decir, el número 1, que ahora tienen en pantalla, es el estándar de prueba de mayor exigencia probatoria, que a mí se me ha ocurrido, por cierto, no se me ha ocurrido ninguno mayor que este, de mayor exigencia, y en cambio el 7 es el menor. Iremos descendiendo, por tanto, en el nivel de la exigencia probatoria. Y aquí pueden ver lo que ayer les contaba. Fíjense cómo este estándar de prueba, a los que estaban ayer o lo pudieron ver ayer por las redes sociales, el seminario que impartí, este estándar de prueba refleja el modo de entender la corroboración de las hipótesis. ¿Qué requiere el estándar de prueba? Para considerar probada una hipótesis sobre los hechos deben darse conjuntamente las siguientes condiciones. Son las dos y deben darse las dos. Primero, la hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, porque si es incoherente es falsa. Y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas y aportadas como prueba al procedimiento. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de las predicciones como el modo de corroborar una hipótesis? Bueno, lo que me está diciendo este estándar es, mire, las predicciones que esa hipótesis permita formular se tienen que haber comprobado, se tienen que haber confirmado y aportado como prueba al procedimiento. Esta es primera exigencia. Por tanto, si permite formular predicciones que no se han contrastado, que no se han comprobado, simplemente no se cumple ese estándar de prueba. Segundo, deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles, explicativas de los mismos datos, que sean compatibles con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él. Excluidas las primeras hipótesis ad hoc, dejo esto ahora por mor de la brevedad, si quieren en el debate hablo de ello. Es decir, deben haberse refutado todas las demás hipótesis que a partir de los mismos datos sean compatibles con la inocencia o más beneficiosas para el acusado. ¡Todas! No solo las que haya planteado la defensa, si ha planteado alguna, todas las que sean plausibles. ¿Y aquí qué quiere decir plausibles? Compatibles con nuestro conocimiento del mundo. Si la defensa de un sujeto que ha sido encontrado con las joyas robadas en su bolsillo dice, mire, es que lo que sucedió es que mi cliente fue abducido por unos marcianos, lo tuvieron un ratito en la nave espacial y cuando lo soltaron le pusieron las joyas en el bolsillo. Mire, esta hipótesis no es compatible con nuestro conocimiento del mundo, no hay que hacer un esfuerzo probatorio para refutarla. Pero todas las hipótesis capaces de integrar los datos conocidos de lo que ha sucedido en el caso, compatibles con la inocencia o más beneficiosas para el acusado, deben haber sido refutadas. Y esto es mucho pedir. Es un estándar tremendamente exigente. Este estándar es el contenido que esta formulación es el contenido que le da al más allá de todo razonable la jurisprudencia portuguesa.
¿Cuándo superamos el más allá de todo razonable? ¿Cuándo hay prueba más allá de todo razonable? La Corte Suprema norteamericana, que lo estableció, que se lo inventó, ha respondido que la razonabilidad de la duda es autoevidente y que solo a través de la íntima convicción de cada miembro del jurado se puede determinar. O lo que es lo mismo, más allá de todo razonable e íntima convicción son la misma cosa. Nosotros que veníamos de la íntima convicción y hemos pasado al más allá de todo razonable pensando que hacíamos algo positivo, pues miren, para este viaje no hacían falta alforjas. Pero no todos los países han respondido del mismo modo. La misma pregunta, ¿cuándo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuándo se supera el más allá de todo razonable? ¿O cuál es el umbral de exigencia del más allá de toda duda razonable? Se la ha planteado la jurisprudencia portuguesa. Y la jurisprudencia portuguesa responde esto, lo que tienen ahora en pantalla, que es una formulación del estándar de prueba que estaba y sigue estando en el libro La valoración racional de la prueba que publiqué en 2007. Por lo tanto, recogen esa formulación y dicen esta es. Claro, pero esto supone un estándar tremendamente exigente y para todos los casos penales. Bueno, esa es la decisión que han tomado ellos. Si no les gusta tanto, podemos bajar un poco. Aquí el primer estándar, la primera cláusula es la misma, no cambia nada, pero cambia mucho la segunda, aunque cambien pocas palabras. Porque la segunda cláusula, segundo requerimiento, ya no dice que deben haberse refutado todas las demás hipótesis alternativas, sino solo la hipótesis alternativa formulada por la defensa, siempre que sea plausible, explicativa de los mismos datos, compatible con la inocencia del acusado o más beneficiosa para él. Ahora ya no hay que refutar todas. Hay que la labor de la Fiscalía en un proceso penal debería ir encarada a refutar la hipótesis de la inocencia planteada por la defensa. A una formulación parecida a esta parece referirse la jurisprudencia de la Corte Suprema Mexicana, que en diversas ocasiones ha requerido cuestiones muy parecidas a esta formulación sin hacer referencia a ella expresamente, porque esta formulación aparece en mis trabajos en Pruebas sin convicción, en un libro que es del año pasado, y la jurisprudencia es anterior. Por tanto, no es que en todo caso no es el mérito mío, sería más bien de la jurisprudencia mexicana. Pero también a este estándar hace explícita referencia, en este caso sí, adoptándolo del libro Pruebas sin convicción, la Corte Suprema peruana, diciendo este es el requerimiento del más allá de toda duda razonable. Pero a alguien le puede parecer demasiado. Si le parece demasiado, pues podemos bajar un poco más. Iré rápido a partir de aquí. El estándar 3 requiere todavía menos que el 2, cambiando otra vez solo la segunda cláusula. Porque ahora, dice la segunda cláusula, debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa si es plausible, explicativa de los mismos datos, compatible con la inocencia del acusado, más beneficiosa para él, excluidas las meras hipótesis de hoc, siempre que se haya aportado alguna prueba que le otorgue algún grado de confirmación. No basta que la defensa haya formulado una hipótesis alternativa, sino que debe haber en el proceso alguna prueba que aporte un grado de confirmación, algún grado, aunque sea mínimo, de confirmación, algún grado de corroboración a esa hipótesis defensiva. Solo en ese caso es tarea entonces de la acusación refutar esa hipótesis para que pueda entenderse corroborada la hipótesis de la culpabilidad. Este es el modo de entender el más allá de todo lo razonable por la jurisprudencia de la Corte de Casación italiana, en ámbito penal, por tanto. Fíjense cómo, más allá de todo lo razonable, Corte Suprema Norteamericana, es lo mismo que íntima convicción. Jurisprudencia portuguesa, estándar 1. Jurisprudencia mexicana peruana, estándar 2. Jurisprudencia italiana, estándar 3. La etiqueta es la misma, pero el umbral de suficiencia probatoria es distinto. Lo que están exigiendo unos y otros es distinto, lo que quiere decir que el estándar es distinto. Si no determinamos el contenido del estándar, no nos basta la etiqueta. Más allá de todo razonable es un eslogan.
si no sabemos cuál es su contenido, cuándo la duda es razonable, si no sabemos los criterios de razonabilidad de la duda. Cuando la jurisprudencia los concreta, ahora sí sé, y ahora, por ejemplo, yo sí puedo, con un estándar como este, decir, mire, es que me condenaron en primera instancia, pero no se cumplen estas exigencias, y por tanto la condena, y fundo un recurso en ello, cumpliendo esa garantía para las partes a la que antes me refería. 4. Cambiamos totalmente de lógica de las formas de presentar. Una hipótesis sobre los hechos se considerará aprobada cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones. Primera, que la hipótesis sea la mejor explicación disponible de los hechos cuya ocurrencia se trata de probar, que sea la más probable. Esto es lo que quiere decir, que sea la mejor explicación, a la luz de los elementos de juicio existentes en el expediente judicial. Y segunda, que, segunda cláusula, se deben cumplir las dos, que el peso probatorio del conjunto de elementos de juicio relevantes incorporados al proceso sea completo. Bueno, esto lo que requiere es que la hipótesis sea la más probable a la luz de las pruebas. Pero, atentos, la más probable no quiere decir que las alternativas hayan sido refutadas. Eso exige mucho menos. No hay que refutarlas, solo hay que mostrar que es más probable esta. Una cuestión comparativa. Pero siempre que el peso probatorio sea completo, es decir, que estén en el proceso todas las pruebas relevantes del caso. El peso probatorio no mide el valor probatorio, no mide cuán fiables son las pruebas y tampoco mide cuánto corroboran. El peso probatorio mide cuántas pruebas hay en el proceso. Es decir, si el acervo probatorio es más rico o menos rico. Puede suceder que una hipótesis sea más probable que su alternativa a la luz de un acervo probatorio muy pobre. Porque para una hipótesis no tenemos ninguna prueba a su favor, ninguna, y para la otra tenemos una prueba débil, pero algo hay. Bueno, entonces la probabilidad de la segunda hipótesis es mayor que la de la primera, pero diríamos que está probada. Si solo comparamos la probabilidad de las dos, sí, pero no parece que eso es lo que hagamos, tampoco ni siquiera en un procedimiento civil. Por tanto, exigimos algo más. ¿Qué es algo más? Que las pruebas tengan un cierto grado de solidez, es decir, que haya una suficiencia desde el punto de vista de la riqueza del acervo probatorio. Y este es el peso. Bueno, pero el estándar 4 requería que sea la hipótesis más probable entre todas las imaginables. Pero si queremos menos, igual que antes, puedo requerir solo que sea la más probable que su contraria. Más probable la hipótesis del actor que la hipótesis del demandado, o al revés. La hipótesis más probable, siempre con la exigencia del peso, es aquella que está probada. Exige mucho menos que los estándares anteriores, desde luego que los primeros 3, ¿no? Y menos también que el 4. Pero podría requerir menos todavía. ¿Cuál es el estándar de prueba? El estándar de prueba 6 exige que sea la mejor explicación disponible, es decir, la más probable en absoluto, pero sin requerimiento del peso, es decir, con lo que haya. Debe ser la hipótesis más probable, con lo que haya. Y la 7 nos pide todavía menos. Ni siquiera es la más probable de todas, sino solo más probable que su contraria, con lo que haya. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Prueben a hacer juegos, prueben a jugar a ser legisladores. Decidamos, por ejemplo, cuál es el estándar adecuado para autorizar un cateo. Que el peso probatorio sea completo. Hombre, no, si todavía estamos investigando. Pero que la hipótesis de que ahí se está cometiendo un delito sea más probable que la hipótesis de que no está sucediendo. Hombre, esto parece que sí. Quizás un estándar tan bajo como 7 nos pueda servir para medidas investigativas. Y no decir simplemente que se sospeche o cosas por el estilo, sino algo mucho más preciso. Y estándares más elevados, como por ejemplo puede ser 5, puede ser 4, nos puede servir, por ejemplo, para abrir juicio, para decidir que abrimos juicio oral. ¿Qué está sucediendo en este país, como en tantos otros? Que en fase, digamos, en etapa intermedia, prácticamente no se está decidiendo nada. Es decir, un mero tramitador, pase, ya se decidirá todo al final. Pero esto produce algo totalmente inconveniente. Primero dañamos a personas
respecto de las cuales ni siquiera se tendría que haber llevado a juicio, y segundo, estamos produciendo un gran atasco porque llegamos a juicio con muchos procesos que deberían llegar. Bueno, deberíamos tener un estándar de prueba a partir del cual se abre juicio oral y un estándar y por debajo del cual no se abre. Quizás sería razonable adoptar 4 o 5 para esto y en cambio adoptar algunos de los primeros para la decisión final. Juguemos a ser legisladores. Pensemos cómo desearíamos que fuera el diseño procesal. Y el legislador debería plantearse estas cuestiones y tomar decisiones al respecto. Me referiré solo a una cuestión más para terminar, porque me referí a ella ayer y dije que volvería sobre ella hoy, y con esto termino. Vuelta al artículo 20 constitucional. Dice también este artículo: si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. Es, digamos, la base constitucional del procedimiento abreviado, que es desarrollado en el 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo prácticamente las mismas consideraciones. Pero fíjense que además de que el sujeto acepte voluntariamente, reconozca voluntariamente, el artículo 20 constitucional exige que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Es decir, que esto va más allá de su reconocimiento, deben estar las dos cosas. Pero ¿cuántos son suficientes los medios de convicción? Es decir, las pruebas existentes. ¿Cuántos son suficientes? ¿Cuál es el estándar de prueba? Esto debería ser controlado por el juez a la hora de validar de las partes en el procedimiento penal. Desgraciadamente, en este caso, la jurisprudencia de la Corte, en mi opinión, y dicho con todo respeto, no ha estado del todo atinada, porque en cambio en este punto nos dice la Corte que ha negado persistentemente que sea necesaria la valoración de la prueba de cargo por parte de la persona juzgadora para determinar que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. ¿Cómo caramba se puede determinar que existen medios de prueba suficientes sin valorar la prueba y saber y conocer el umbral de suficiencia probatoria? Creo que aquí se produce, es un caso en el que se produce muy claramente este problema terminológico, unas consecuencias de un problema terminológico, que es esa distinción, que deviene de esa distinción entre pruebas, medios de prueba, datos de prueba, etcétera, etcétera. Claro, valorar la prueba, pero si no hay prueba, oiga, si antes del juicio oral no hay prueba, ¿cómo vamos a valorar la prueba? Y entonces acabamos diciendo lo que en mi opinión es una tesis totalmente equivocada, producida simplemente de una confusión terminológica. Está bien, llámele de otra manera. Diga usted valorar los datos de prueba. Y entonces no le llamemos estándar de prueba, llamémosle estándar de datos de prueba. Bueno, hagan lo que quieran con las palabras, pero necesitamos determinar el umbral de suficiencia probatoria y es necesario que el juez controle si hay elementos de convicción suficiente. Esto es pruebas suficientes. Y si no es esto, entonces estamos dejando al mero acuerdo entre fiscal y defensa, poniendo al imputado en una situación de extrema debilidad y haciendo que cometamos muchísimos más errores, y en este caso errores de condenas falsas, de lo que un sistema, yo diría, decente, debe tolerar. Nada más. Bueno, sí, lo que quiere decir que deberíamos decidir cuál es el estándar de prueba para este tipo de decisiones. Que en mi opinión no debería ser de los primeros, pero esto si quieren lo debatimos en fase de preguntas. Muchísimas gracias.